autoría, ¿no? En estos últimos días. Hay uno, por ejemplo, referido al turismo interno, repasando un poco ahí la labor legislativa que miraba de usted hoy. El turismo interno, digo, es uno de sus proyectos. Sí, así es. La idea es que se reactive el turismo interno, al menos que podamos circular dentro del departamento y con los departamentos vecinos también. De esa forma poder activar esa actividad que justamente ha quedado totalmente relegada. Bien, ¿por qué lo ve razonable esto usted? A ver, primero que no hay circulación comunitaria del virus. Aquellos pacientes que puedan venir del exterior de la provincia son aislados durante el tiempo de cuarentena, que son 14 días. Entonces no hay probabilidad de que nos contagiemos. Por ello es que también he presentado otro tipo de proyectos en este mismo camino, tratando de habilitar todas las actividades posibles, incluso hacer vida normal. Si ya no tenemos circulación comunitaria, no habría riesgo de contagio. A ver, usted dice que la provincia de Mendoza ya está en condiciones de hacer vida normal. Voy a ir un poco más allá. Las clases, por ejemplo, ¿considera usted que están en condiciones de retomar el hábito también? A ver, si no hay circulación comunitaria del virus, no habría por qué suspender las actividades, ¿sí? Yo he presentado como un principio de inicio de clases en aquellas escuelas albergue donde están alejadas de todas las ciudades y de cualquier acceso a personas que puedan llegar a tener contagio con personas con virus, que comiencen a tener clases. Primero porque esas escuelas no han tenido acceso a internet o a la educación virtual, lo están haciendo a través de cuadernillos, y la verdad que les debe ser bastante dificultoso poder aprender de esa forma. Entonces, como un primer paso, yo he presentado un proyecto para que las escuelas albergue comiencen las clases. Bien, el resto de las escuelas considera que tienen que esperar todavía. Y habría que esperar porque no hay forma de mantener el distanciamiento social. Claro. Los grados son muy populosos, pero en realidad se podría iniciar. A ver, usted dice que las clases se podrían iniciar. ¿Acaba de decir eso o no? Sí. Bien. O sea, usted presentó un proyecto apuntado a las escuelas albergues en un primer momento. En un primer momento. Pero considera que todas las escuelas de Mendoza están en condiciones de retomar las actividades, por ejemplo. Sí, porque no hay circulación comunitaria del virus. Bien, todos los casos de pacientes que hemos tenido en los últimos días han sido pacientes que han venido de otro lugar, no se han contagiado dentro de la provincia. Entonces, si no tenemos contagios dentro de la provincia, no tenemos circulación comunitaria del virus, estaríamos en condiciones de habilitar todas las actividades. Bien, dejando pasar, por supuesto, invierno y retomar en agosto. Depende. Si seguimos sin virus, ¿por qué vamos a esperar tanto? Bien, estamos con Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Retomando un poco el tema del turismo interno, cuando hablamos de turismo interno, en este caso, ¿a qué hacemos mención? ¿A San Rafael, Alvear y Malargüe, que se permita el turismo interno mediante estos departamentos, o cómo sería? En realidad, entre todos los departamentos. Lo que digo es que... Entre todos los departamentos de la provincia. Los habitantes de la provincia puedan circular normalmente dentro de la provincia y puedan visitar otros departamentos en forma por turismo. Bien. O sea, que un habitante de San Rafael, por ejemplo, pueda ir al Valle de Uco. Claro, a Godoy Cruz, o a Tunuyán, o a San Carlos, no sé, a cualquier punto de Mendoza, básicamente.
Exactamente. Y eso, bueno, sería una forma un poco de darle una mano a un sector que está golpeado y que va a seguir estando golpeado por mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Uno de los principales ingresos de la provincia era el turismo, principalmente el turismo extranjero. Eso se va a ver limitado por un tiempo más prolongado. Entonces, para ayudar a todas esas personas, por lo menos que las personas desde dentro de la provincia puedan visitar los lugares turísticos y consumir en esos lugares. Bien. Bien. ¿Qué mirada tiene con los gimnasios, por ejemplo? Con los gimnasios, con las actividades deportivas, con todas estas cosas que hacemos mención que están frenadas. De hecho, la semana que viene se está organizando, referido a los gimnasios, una movilización a Casa de Gobierno pidiendo que se permita la reapertura de los mismos. Sí, eso también lo he pedido en otro proyecto, que se habiliten los gimnasios. O sea, así como hemos habilitado otras actividades pidiendo los protocolos sanitarios, yo creo que los sanitarios también los gimnasios también están en condiciones de hacerlo, igual que todos los deportes como, qué sé yo, golf, pádel y otras actividades que por ahí pueden empezar tranquilamente. ¿Y el tema de los gimnasios cómo sería? ¿Sería, según lo que propone usted o lo que considera, habría que respetar el tema del distanciamiento social y algunos recaudos más o no hace falta? A ver, volvemos a lo mismo, si no hay circulación comunitaria y no hay contagios internos dentro de los departamentos de Mendoza, no habría que cumplir con esos requerimientos. Pero a los fines prácticos y para que las habilitaciones sean más rápidas, creo que hay que cumplir con los protocolos sanitarios de distanciamiento y de limpieza que requiere cada lugar. Y bueno, me hizo mención al golf, al tenis, a algunos deportes más mencionó. Los deportes en conjunto, como el fútbol, el hockey, el rugby, etcétera, ¿esos deportes también están en condiciones de volver? Estamos en la misma disquisición. En esos deportes no se puede mantener el distanciamiento social. Sí. Entonces yo creo que esos van a demorar más en volver a jugarse o a practicarse. En el resto yo creo que no habría problema. Incluso, bueno, en Europa, que ha sido tan grave el brote, ya están pensando en habilitar el fútbol, por ejemplo. Bien. ¿Cómo ve encaminado todo lo de la flexibilización que se ha autorizado por estos días? Yo creo que va bien. Nosotros habíamos pedido que empezaran a abrir los bares y todos los lugares gastronómicos. Y bueno, ayer empezaron y creo que no ha habido ningún problema de ningún tipo y que ha sido visto de buena manera. Bien. Eve, seguimos con Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Sí, Laura. ¿Cómo ve la situación en el reclamo que se está haciendo en el sector de los médicos que hoy no está cumpliendo el gobierno con la parte que ellos reclaman? A ver, los reclamos de los médicos tenemos que dividirlos en varias partes. Sí. Por un lado, hay un reclamo que ha pasado en otras provincias donde se ha inculpado a los médicos de los contagios que pueden haber ocurrido dentro de algún hospital o de algún nosocomio. En cuanto a eso, obviamente que me solidarizo con esos médicos. No tienen por qué ser los culpables de una situación así y obviamente si ha ocurrido algún contagio no ha sido intencional para que sean juzgados como criminales de guerra, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, en muchas provincias los médicos no cuentan con los elementos de protección personal, ¿sí? Cosa que no ocurre acá en Mendoza. Aquí ya se le ha otorgado a todos los médicos del sistema público sus elementos de protección personal. En tercer lugar, hay un reclamo también por una promesa del gobierno nacional
donde dijo que se iba a pagar 5.000 pesos al personal sanitario por mes mientras durara la pandemia. Ya han pasado 2 meses y ese bono no se ha visto en los médicos o los profesionales de la salud que lo cobran. Entonces, ese reclamo que me parece justo, porque es una promesa que se hizo del gobierno nacional y la verdad que no se está llevando a cabo. Sí, acá en tercer lugar... Sí. Sí. No, perdón, diga. Y por otro lado, se reclama el paso a planta de una gran cantidad de personal de salud. Sí. Sí. Yo quiero recordar que durante 30 años no hubieron concursos para pase a planta del personal de salud, ¿sí? Durante 30 años. Desde la gestión pasada se abrieron los concursos y empezaron a haber ingresos por concurso, como debe ser en el Estado para todos los cargos, para entrar al sistema público. El año pasado entraron cerca de 200 personas. Este año, en marzo, iba a ser el próximo llamado a concurso. Se suspendió por toda la emergencia y no me parece justo que ingresen sin concurso personas al Estado. Bien, pero o sea, usted dice que estos más de 2.000 trabajadores en negro o con contratos de prestación de servicio que tiene son hoy prestaciones de servicio. Exacto, sí. Eso, bueno, son personas que se han ido sumando a lo largo de 30 años, dice. Y se han ido sumando, sí, sí, y no habían concursos en el Estado provincial. Bien, bueno. Y me parece lo más justo. Pero sí, yo entiendo lo que dice. Forma de nivelar para arriba y de que las personas que llegan a un cargo público estén realmente preparadas para ello. ¿Y no se podría tomar, no sé, un punto intermedio o alguna resolución, digo, teniendo en cuenta el marco de la pandemia en la que estábamos, que hay médicos con contratos de prestación de servicio que no tienen obra social, que no tienen jubilación? No, las obras, discúlpenme, sí, pero eso también fue un proyecto mío, donde aquellos médicos que están con prestación de servicio, sí, pueden, el gobierno les da la obra social, tienen OSEP. Bien. O sea, usted dice que no hay ningún médico sin obra social en la provincia de Mendoza hoy. Claro. No. Bien. Es optativo y, o sea, desde el mes pasado se hizo un convenio entre la obra social de los empleados públicos y el gobierno provincial para que todos aquellos que tuvieran una prestación de servicio pudieran tener aparte la obra social. Y bueno, el tema de la jubilación y todo eso, eso sí estaría pendiente, ¿no? La jubilación, si son prestadores de servicio, sí, ellos están aportando a su caja. Sí, obviamente, pero digo, no es lo mismo estar en planta que ser contratado. Bueno, ahí hay que esperar el concurso. Bien, pero ¿cómo le buscamos? Digo, porque no van a entrar por concurso 2.000 personas a planta. ¿Cómo se hace con eso? A ver, este reclamo tendría que haber sido durante estos 30 años para que no ocurriera. No podemos meter ahora 2.000 personas de golpe. El Estado tiene un límite. Nosotros no tenemos la máquina de fabricar dinero para poder pasar a todos en blanco. ¿Sí? Entonces, si durante 30 años no se hicieron los reclamos que correspondían y ahora pretenden que de un día para otro se pase todo el personal en blanco, la verdad que no me parece justo. ¿Qué le dice Suárez ante, digo, estas consideraciones suyas de que las clases pueden volver, de que los gimnasios también, de que porque digo, están siendo muy cautos, ¿no? Desde el gobierno de turno provincial. ¿Usted habla con Suárez o con otros legisladores este tipo de solicitudes como las que hacíamos mención, de que las clases se retomen en escuelas albergues? Bueno, a nosotros nos decía que se pueden volver las clases en general, inclusive. ¿Qué le dice el gobierno o los funcionarios? El gobierno provincial en general ha sido muy cauto.
en la liberación de actividades, no quiere tomar un paso apresurado y después tener que volver para atrás, entonces creo que por eso es que no se habilitan todas las actividades aún. Pero usted le diría a Suárez que habilite más cosas. Yo se lo digo todos los días. ¿Que tiene que habilitar más cosas? Sí. ¿Y qué le dice él? Eso, que hay que ser cauto. De todas formas no quedan muchas cosas por habilitar, ¿verdad? En gran parte serían las clases, importante tema, serían las actividades deportivas que los atletas, deportistas de la provincia están pidiendo a grito, sería los gimnasios, fuente fundamental de trabajo de muchos profesores hoy por hoy, y no sé si me queda algo más, el resto de comercios que aún no han abierto, ¿verdad? Sí, hay muchos organismos del Estado que también están cerrados o están trabajando solamente de forma virtual. ¿Los chicos con autismo? Sí, pero ese es un caso particular. Sabemos que estos chicos necesitan de sus centros de estimulación, de sus centros de rehabilitación, donde ellos hacen sus actividades. Y que el encierro les hace más mal, el cambiar sus hábitos les hace mal, y es por ello que he pedido que los centros para chicos con autismo sean habilitados con urgencia. Bien, y sí, ¿no? Es que más de 60 días para este sector de la población es bastante, más allá de que hay diferentes grados de autismo y demás, pero digo, es un sector que tiene que ser escuchado, ¿no? Sí, seguramente. Y lo han requerido desde las diferentes asociaciones que los representan. ¿Qué les dijeron, por ejemplo, las asociaciones que cuando le acercaron? ¿Qué les manifestaron a usted? Ellos presentaron una nota pidiendo que las actividades de estos centros se habilitaran en forma urgente, por lo que están teniendo problemas con los chicos de volver para atrás en sus terapias, y que, presentaron también además un protocolo sanitario para cada uno de los lugares para que fueran habilitados. Sí, sabemos que en muchos casos el tema del autismo inclusive genera conductas de autoviolencia, ¿no? En determinados casos. Sí, hay diferentes grados de autismo, diferentes presentaciones del mismo, y sí, en algunos casos sucede eso. Bien. Bueno, diputada, gracias, como siempre, por la comunicación, muy amable. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza, hablando